la respuesta es casi obvia: por fe. Sin embargo, la fe es más que decir que solo creemos en Dios. Para la iglesia de hace 500 años, el decir solo por fe se convirtió en un motivo de persecución y de desafío a la enseñanza de la iglesia. Para nosotros, en pleno siglo XXI, la fe parece confundirse entre extremismos religiosos y experiencias espirituales. Sin duda creemos que una conversación que nos haga volver a la fe bíblica es necesaria para nuestros días. En esta serie llamada Reformados, estamos repasando las 5 solas de la Reforma y haciendo una aplicación a nuestra vida cristiana. Hasta este punto hemos conversado 3 de las 5 solas: solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia y en este, solo por fe. Preste mucha atención a los próximos minutos. El pastor Maquela nos hará un recorrido histórico de cómo se dio esta reforma y a todas voces gritaron solo por fe. Bienvenidos a esta cuarta sola, solo fide, solo fe. Considere por un momento el mundo en el siglo XVI y piense un poquito antes de eso. El Renacimiento, las grandes obras arquitectónicas, la división de la Iglesia Católica, el movimiento de los husitas, un movimiento de hombres que se consideran hombres de Dios y que tenían la inquietud de que la Biblia fuera lo central a la vida cristiana y en la Iglesia Católica, y querían que se volviera esa vida cristiana primitiva o de los primeros siglos o primeros días después de la muerte de Cristo. Eso fue la base para el movimiento de la Reforma. Cuando usted piensa en la Reforma, no lo vea como un evento aislado, como dije anteriormente. Considere lo que estaba aconteciendo en el mundo. Considere que es el periodo también donde el Imperio Otomano surge, donde la Guerra de los 30 años en Europa termina y cae una de las familias monárquicas en Europa. La constante de las personas en cuanto a sus inquietudes en torno a la vida, la salvación, la fe, la religiosidad. Todo eso fue motivo para que Lutero, con las mismas inquietudes, plasmara su tesis. Solo fide, solo fe, trajo la centralidad de las personas hacia Dios. Si la iglesia no proclamaba la verdad central de la palabra, ¿cómo las personas iban a entender sobre la fe para alcanzar salvación? Si las personas no hallaban salvación en los diferentes movimientos filosóficos existentes, si las personas no hallaban salvación aún en el auge económico que podía haber en algunos de los imperios, en el conocimiento tecnológico que también reinaba en la época debido al Renacimiento y a todo el conocimiento que se estaba empezando a dar. Si la gente no podía hallar fe en eso, o respuesta, mejor dicho, a sus grandes interrogantes, ¿dónde la podían hallar? Solo la fe, solo fide, respondió a esas interrogantes. Solo la fe respondió a la interrogante de cómo alcanzar salvación. Solo la fe respondió a la interrogante de que es solo en Cristo y que la Biblia tenía que ser central a todo entendimiento y conocimiento de la iglesia. Solo la fe trajo el entendimiento de que fe y gracia van de la mano. Quiero invitarte a continuar este estudio con el pastor Isaac y a meditar un poco en el pasado.
Piense si estos días no son similares a los días en que se dio la Reforma. Y piense por un momento cómo usted puede impactar este mundo, así como lo impactó Lutero y los reformadores. Que Dios te guarde. Un placer estar contigo en este día. Hasta luego. Somos salvos. Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y nosotros somos llamados a anunciarlo al mundo entero. Todos tienen que saber que hemos sido liberados del pecado. Todo lo que se requiere de nosotros es creer por fe. Pablo se lo escribió a los romanos de esta manera: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por fe. Romanos 1, 16 al 17. ¿Por qué a la iglesia del siglo XXI le hace falta recordar que es solo por fe? Tenemos que reflexionar en esto, porque de lo contrario podríamos estar cometiendo los mismos errores del pasado e invalidando la misma escritura en la que creemos. Toma tu lápiz y un papel. Anota todo lo que Dios habla a tu corazón. Mientras escuchas a Isaac sobre algunas reflexiones de cómo la cuarta sola, solo por la fe, tiene una aplicación a la iglesia de hoy y a tu vida cristiana. La salvación es por fe. Sé que no hay mucho que decir al respecto en el sentido de oponerse a esta idea, porque de hecho es lo que dice la palabra, textualmente lo dice. Es por fe que somos salvos. Esto nos hace pensar en realmente qué es la fe, o cómo definimos la fe, y más que eso, cómo concebimos la fe en nuestra experiencia de vida cristiana. Tengo que decir que la fe incluye a lo mejor 3 elementos. La fe es conocer, la fe es creer y la fe es confiar. Vean que estos recursos o estos elementos son importantes, uno lleva al otro, porque no se trata solamente de decir yo conozco sobre Dios o conozco que la fe es importante, se trata de creer. Pero se darán cuenta que creer no es lo único, porque hasta el mismo enemigo, el diablo y sus demonios, creen en Dios. Es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, el creer no es suficiente o no es el final de la fe. Se trata de confiar. Confiar es entregar la vida en manos de alguien más, en este caso de Dios. Cuando nosotros confiamos en Él, le entregamos nuestra vida, le permitimos a Él dirigirla. Hay una anécdota muy famosa de un hombre que está atravesando las cataratas del Niágara, caminando sobre una cuerda, y él tiene la multitud que está mirándolo, y él dice: ¿ustedes creen que yo puedo atravesar esta cuerda caminando a través de las cataratas? Y la gente decía: sí, creemos, y habían aplausos, y él comienza a caminar en la cuerda y llega al otro lado. Y el público está enardecido, gritando y a favor de lo que está haciendo. Y después él decía: voy a avanzar con una bicicleta a través de la cuerda. ¿Ustedes creen que yo puedo atravesar esta cuerda manejando bicicleta? Y la gente decía: sí, sí creemos que lo puede hacer. Y él sube a la bicicleta y comienza a andar, y a media cuerda empieza a moverse y el viento empieza sobre él, y él duda de si puede, y la gente que está alrededor le dice: vamos, tú puedes, creemos en ti. Y entonces él llega al otro lado manejando bicicleta, y el público otra vez está enardecido. Y él pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo cruzar esta cuerda con alguien subido en mis hombros y andando en bicicleta? Y la gente: sí, sí creemos que lo puede hacer.
Bueno, entonces el de ustedes que crea que lo puedo hacer, venga y suba hacia mis hombros y cruce conmigo la cuerda en bicicleta. Y entonces, ¿qué creen que pasó? El público no se atrevió a subirse a sus hombros. Porque una cosa es tener el conocimiento y la creencia de que algo puede pasar, y otra cosa es darle mi vida a alguien y poner mi vida en ese alguien para que cruce la cuerda a través de las cataratas y llegue al otro lado llevándome sano y salvo. Si queremos hablar de fe, estamos hablando de confiar, no solamente el creer o el conocer, sino el depositar nuestra vida en manos de Dios para que Él cruce la cuerda a través de las cataratas con nosotros cargados, confiando que Él llevará nuestra vida a un destino seguro y que estaremos sanos y salvos al final del camino. Eso es fe. Entonces, cuando evaluamos la fe desde esta perspectiva, nos damos cuenta que como iglesias y como cristianos, muchas veces nuestra vida no está enfocada, no está sustentada en una verdadera fe, sino en un conocimiento o en un creer intelectual. Es que es difícil para nosotros como seres humanos creer en la fe o aceptar la fe o vivir la fe, porque somos seres humanos de sentidos. Nuestros sentidos perciben el entorno y eso es lo que creemos. Yo creo que hay algo que está frente a mí porque lo puedo ver, o en tal caso lo puedo escuchar o lo puedo oler. Pero si no tengo una percepción de los sentidos humanos, es difícil que yo pueda creer en algo. Y la fe es el desafío de creer en aquello que no podemos ver. Entonces creo que la iglesia se ha distanciado de la fe, porque hemos relegado la fe a un mero conocimiento intelectual y no a un depositar la confianza en alguien más, en Dios. Habernos alejado de la fe nos ha acercado a ser una iglesia arrogante, porque nos sentimos tan seguros con nuestros planes y estructuras, porque para nosotros creer que tenemos una iglesia, desarrollamos estructuras y confiamos demasiado en esas estructuras, porque no tenemos suficiente fe para creer que Dios puede hacer muchas cosas. Nosotros estructuramos y en vez de depositar nuestra confianza en Dios, que es el dueño de la iglesia, la depositamos en la estructura, para que la estructura nos dé los resultados que nosotros queremos. Entonces a veces nos encontramos haciendo el trabajo de Dios, haciendo la tarea de Dios, como si Dios necesitara nuestra ayuda o como si Dios no pudiera hacerla bien. Dios no necesita que nosotros hagamos su parte. Nuestra parte es creer, depositar la confianza en Él y saber que Él está llevando todo, nuestra iglesia, nuestra vida, nuestras decisiones, al destino seguro que Él determinó. No nos toca a nosotros ponerlo en nuestras manos y hacer que la iglesia camine. No nos toca a nosotros poner a funcionar la iglesia, no es nuestra iglesia. La iglesia no le pertenece a los líderes o los pastores, le pertenece a Dios. Él la lleva a puerto seguro. Él la lleva al otro lado. Aunque en el camino hayan tempestades y vientos que amenazan con tumbarnos, creemos, confiamos en que Dios nos está llevando a un camino, por su propósito, hasta el destino, y nos llevará sanos y salvos. La iglesia le pertenece a Él. Número 2, habernos alejado de la fe nos ha acercado a una iglesia estéril, porque nosotros depositamos nuestra confianza en los números que podemos medir, que podemos leer. Por eso decimos, ¿cuántas personas se convirtieron a Cristo? Bueno, para saberlo llevamos una estrategia, y es anotar en un librito, anotar en unas páginas cuántas manos se levantan en un culto para decir que aceptan a Cristo, cuántas personas pasan al frente para decir que aceptan a Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas personas realmente tienen un encuentro con Cristo? No estoy condenando el método, sino estoy diciendo que nosotros creemos más en eso que en lo que Dios puede hacer. Y es que la fe se trata de creer que aunque alguien no pase al frente porque no se atrevió, Dios pudo haber estado tocando la vida de esa persona. Entonces nuestros movimientos evangelísticos debieran tener un enfoque mayor en el tocar la vida de las personas que en cuantificar cuántas personas. ¿Sabe qué es lo que hemos hecho como iglesias? Lo que hemos hecho es crecer con personas de otras iglesias.
en vez de crecer con personas nuevas que no conocen, que nunca han conocido a Dios. Entonces realmente no tenemos una iglesia que está siendo fructífera. Tenemos una iglesia que está creciendo con otros cristianos, no está alcanzando a otros, no está provocando un impacto en la sociedad, en la vida de la gente, sino que está atrayendo a otros cristianos. Si ustedes se dan cuenta, muchos de nuestros anuncios y movimientos en radio, en televisión, son para cristianos, para los que ya están en la luz, para los que ya necesitan. Y no estoy diciendo que está mal. También nos fortalecemos y nos animamos, pero ¿cuánto de nuestros esfuerzos debieran enfocarse en aquellos que están sin Dios y no en aquellos que ya conocen a Dios? Somos una iglesia estéril porque no hemos vuelto a la fe. Por eso necesitamos volver a la fe. Número 3, habernos alejado de la fe nos ha acercado a un cristianismo teórico y poco espiritual. Es que pasa lo siguiente: el mundo espiritual no es fácil de entender porque de hecho nuestro entendimiento, nuestro razonamiento no es capaz de comprender el mundo espiritual. Pero sabe, el mundo espiritual existe y no es una teoría y no lo puedes ver. Está funcionando, está actuando ahí mismo donde tú estás y aquí donde yo estoy. El mundo espiritual está ejerciendo una influencia real. No lo podemos ver y no lo podemos medir y no lo podemos teorizar. Es simplemente un mundo que se percibe en el espíritu. Entonces, no podemos hacer de nuestra iglesia y de nuestra vida cristiana un mero formalismo teórico. Cuando hay un mundo espiritual que afecta y que solo se puede percibir por fe. A Dios no lo podemos ver, lo percibimos por fe, es espiritual. Y ese mundo espiritual existe, y ese mundo espiritual es real. La palabra de Dios nos enseña mucho de este mundo espiritual. Tenemos que aprender a abrir nuestro espíritu para percibir las cosas del espíritu. Y no ser simplemente personas o iglesias teóricas. No podemos comprender muchas cosas. El mundo de los milagros. ¿Sabe? Dios todavía hace milagros. Dios todavía sana enfermos. Dios todavía hace cosas impresionantes en el mundo y en la naturaleza. Pero hemos dejado de creer. Hemos abandonado la fe porque es más fácil creer en lo que vemos y en lo teórico y en lo que entendemos que en lo que no comprendemos. Y hay cosas del espíritu que nuestra mente humana nunca va a comprender. Número 4. Habernos alejado de la fe nos ha acercado a un cristianismo materialista, porque la fe es ver lo que no está. El materialismo es utilizar lo que está. Entonces, si nosotros nos vamos solamente por un aspecto materialista y queremos involucrar la fe en eso, vamos a usar la fe solo para pedir milagros financieros. Y la vida cristiana se trata mucho más que milagros financieros. Nuestra fe no puede estar amarrada solamente a que Dios provea nuestras necesidades, sino a confiarle en Dios nuestra vida para que aun cuando parece que no tenemos todo lo suficiente, Dios puede hacer lo suficiente para darnos lo que necesitamos. Es creer en la sobreabundancia de Dios, sí, pero creer en su soberanía también. Y creer que si en su voluntad está que pasemos un periodo de escasez, Él tendrá cuidado de nosotros. Eso es fe. Que Él no nos va a abandonar aunque todo alrededor diga que está mal, pero tenemos que creer en eso. Es confiar en Dios, poner nuestra vida en sus manos. No solamente actuar por sentidos y no limitar la fe a un elemento materialista, a que Dios me dé por fe. Porque la fe se trata de confiar en nuestra vida. Y cuando le confías tu vida a Dios, aún en lo financiero, sabes que Él va a tener cuidado de ti. Y eso no siempre significa que vas a tener millones. A veces significa que vas a vivir el día a día y que sabes que Dios ahí tampoco te va a dejar. Y que a pesar de eso, seguirás honrando y glorificando a tu Dios. Número 5. Habernos alejado de la fe nos ha acercado a un cristianismo de apariencias. Porque como creemos tanto en lo que vemos, nos sometemos a las reglas de los seres humanos para poder ser vistos como cristianos. Lo que quiero decir es que es muy fácil aparentar ser cristiano, y cuando nosotros usamos en exceso las apariencias es porque hay vacío y carencia en nuestro corazón. Cuando vivimos de apariencias es porque no tenemos contenido. Y nuestra vida cristiana a veces parece que es así. Yo le puedo decir que nosotros podemos invitar a ministrar a
Sandra Sandoval en un culto y ella puede ministrar si ella se aprende las maneras correctas de hacerlo y todos vamos a creer que es cristiana. Simplemente porque las formas, nuestra jerga cristiana, nuestra forma de vestimenta, nuestras palabras dicen que somos cristianos. Es fácil hacerse cristiano o pasar por cristiano frente a los cristianos. Utiliza el aleluya, el gloria a Dios, el Dios le bendiga. Y eso te hará cristiano. Pero si no lo utilizas, la gente cree que no eres cristiano. A veces juzgamos demasiado a la gente por lo de afuera. Por eso digo, estamos viviendo de apariencias, queremos hablar como cristianos para que los cristianos nos acepten, pero aquel que ve el corazón sabe qué hay realmente en nuestra vida y qué tan auténticos somos delante de Él. La fe nos hace saber que no se trata de la apariencia, se trata del corazón, se trata de lo que no se ve. Eso es lo que Dios empieza a cambiar. Eso es lo primordial para Dios. Número 6. Habernos alejado de la fe nos ha acercado a una vida cristiana muy independiente. La única dependencia sana y saludable para un ser humano es la dependencia a Dios. Cualquier otra dependencia es enfermiza y es peligrosa. Entonces, cuando nos independizamos de Dios, cuando queremos vivir el cristianismo a nuestra manera, nos estamos alejando de la realidad de la vida cristiana. Nos estamos alejando de la fe. Queremos ser independientes de Dios. Queremos calmar nuestras conciencias en vez de arrepentirnos. Queremos usar nuestros talentos para servir a Dios, pero nunca hacer ejercicio y uso de nuestros dones espirituales. Y es que entendamos, el talento natural lo tienen todos, el don espiritual lo da el Espíritu Santo. Es fácil vivir de los talentos. Si tienes una capacidad para expresarte delante de la gente, puedes vivir de eso y engañar a todos de que todo está bien. Cuando en el fondo de tu corazón, en el don del Espíritu, no hay nada, estás vacío. No puedes vivir de cantar bonito y impresionar a la gente con tu talento, porque de lo que se trata es ministrar la presencia de Dios, adorar a Dios, traer la presencia de Dios, como decimos. No es tener el don, no es tener el talento, sino ejercitar el don. Y tenemos que usar más nuestros dones que nuestros talentos. Nuestros talentos deben estar ligados y subyugados al uso de nuestros dones. Porque nuestros dones exaltan a Jesús, nuestros talentos nos exaltan a nosotros. No podemos vivir de los talentos, tenemos que hacer uso de nuestros dones. No podemos independizarnos de Cristo y utilizar lo que Él nos ha enseñado para sobresalir nosotros, porque el objetivo de lo que Dios nos da no es sobresalir nosotros, es exaltar su nombre. Tenemos que volver a ser una iglesia que viva solo por fe, que esté dispuesta a entregarle a Cristo todo, confiarle la vida a Él. 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 dice: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. La fe es entender que a Él le pertenecemos, que nuestra vida está en sus manos y que nos hemos subido a sus hombros. Él ha tomado la bicicleta y ha cruzado el Niágara y nosotros estamos sobre Él porque confiamos en Él, no por un entendimiento humano, sino porque nuestra vida está puesta en sus manos. Volver a la fe es poner a Jesús como el centro de nuestra vida. Es confiar en nuestro pasado para que lo sane, nuestro presente para que lo dirija y nuestro futuro para que nos use. La capacidad de salvarnos no está dentro de nuestra capacidad. Es un acto de Dios para con nosotros. En su infinito amor, mandó a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz por nuestros pecados y así otorgarnos la salvación. Nuestra tarea es volver a la fe, reconocer que se trata de lo que Dios hizo por nosotros y no de lo que nosotros podemos hacer por Dios. Parece algo fácil y realmente lo es. El Evangelio es gratuito.
Nos cuesta lidiar con esa idea porque estamos acostumbrados a todo lo que se nos dé es por algo a cambio. Pero no hay nada que nosotros tengamos que podamos negociar con Dios a cambio de nuestra salvación. Es solo por fe. Somos salvos por fe. Ese es el Evangelio de Dios. ¿Ya notaste cómo hay un solo personaje que merece todo el reconocimiento, la gloria y la exaltación? No somos ni tú ni yo. Es Jesús. Pero eso lo veremos en la siguiente serie, en la 5ª sola. Mientras tanto, permite que Dios siga trabajando en ti, mientras estudiamos las 5 solas y nos parecemos más a su Hijo. Y así volvemos al diseño original de Dios para la iglesia. Nos vemos en el siguiente estudio.